el siguiente vídeo vamos a revisar cómo se contabiliza una factura de proveedor y el efecto que aplica el cambio de deducibilidad de impuestos en la parte del impuesto de la factura. En primer lugar, en la facturación de proveedores, en la parte de facturas y notas de crédito, vamos a proceder a crear una factura de proveedor utilizando una de las facturas ya creadas y, en primer lugar, cambiaremos el ID de documento externo y en la parte de artículos vamos a modificar también el precio de la factura, por ejemplo, por 2.000 euros. Vamos a acciones, calculamos los importes totales y una vez realizado el cálculo de los importes, nos dirigimos a la pestaña de impuestos en la propia posición de la factura. En la pestaña de impuestos, como siempre, obtendremos el detalle del código de impuestos, el porcentaje de la tasa del impuesto aplicado al importe base de la factura, en este caso con un importe de impuestos de 420 euros, correspondiente al 21%, y utilizando el campo de deducibilidad, por ejemplo, para el cálculo de la prorrata de IVA en ciertas transacciones, podremos cambiar de manera manual la deducibilidad de la factura. Por ejemplo, utilizando en este caso una deducibilidad del 75%. Si aplicamos esto, automáticamente vemos cómo el importe deducible del impuesto, es decir, de los 420 euros del impuesto calculados automáticamente, se reflejan un porcentaje de ese 75% que corresponde a 315 euros que se contabilizarán en la cuenta del IVA soportado correspondiente. Y por último, veremos en una columna el importe no deducible de ese impuesto, que lo que aparecerá en la contabilización de la factura será como mayor gasto del registro de la misma factura. Por lo tanto, si vamos a contabilizar dicha factura con esta deducibilidad, actualizamos la pantalla de las facturas y esta última factura del importe de 2.000 euros que hemos creado, accedemos al flujo de documentos para revisar el asiento contable generado. Si abrimos el asiento contable, vemos el detalle de la cuenta de gastos asociada al servicio que se ha incluido en la propia factura, el importe correspondiente al IVA soportado de la deducibilidad de ese 75% y tendremos en el propio asiento contable un detalle de lo que es la tasa de impuesto no deducible, que en ese caso sería el 25% restante. Como se puede observar, los 105 euros correspondientes al porcentaje de impuesto no deducible aplican en la cuenta, en este caso 623, como mayor gasto de la factura. A medida vamos contabilizando este tipo de facturas con diferentes porcentajes de deducibilidad, podemos utilizar uno de los informes del sistema en gestión fiscal para tener controlado todo aquel porcentaje deducible
que se ha aplicado en cada una de las facturas en el sistema. Por ejemplo, seleccionando nuestras vistas preconfiguradas, ampliando la fecha, en este caso de vencimiento de impuestos, aquí observamos cómo nuestro documento original, en este caso la factura de proveedor 2121 que hemos contabilizado, tiene un porcentaje de deducibilidad del 75%, una tasa deducible del 25% y, como vemos, el importe de impuesto aplicado después de haber seleccionado esa deducibilidad del 75%, asociado también a el importe base de la factura que se ha incluido en el ratio.